Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el nombre de Jesús. Y reciba cada uno de vosotros ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este día yo quiero compartir con cada uno de ustedes esos preceptos divinos que tanto necesitamos en este tiempo tan difícil. Porque cuesta discernir, hermanos, amigos, cuesta distinguir realmente y ver el camino que nosotros llevamos en nuestra vida. Por eso pido a Dios que en verdad ilumine nuestros corazones, nos haga ver a través de sus ojos y entender a través de su mente todo lo que alrededor nuestro acontece. Porque nos es necesario, hermanos, amados, despojarnos de nuestra vana manera de vivir y ser llenados de esa gracia divina para poder ver las cosas y entenderlas como Dios las ve y las entiende y ser salvos del presente siglo. Que Dios abra nuestro corazón a esa verdad, que Dios abra nuestra mente a su palabra y la palabra sea como espada de dos filos, como dice Hebreos, y que penetre a cada uno de sus corazones, como también al mío, y nos haga discernir las intenciones de nuestros corazones. Desde hace días yo he venido predicando respecto a esa nueva criatura, la esposa del Cordero, la vestidura de la iglesia. Y cada día que la palabra de Dios va iluminando el corazón, va desnudando mi naturaleza, va desnudando la condición en que yo me encuentro. Como Zacarías habla que a Josué le fueron quitadas las vestiduras viles y puestas vestiduras blancas. Esa vestidura blanca es la que debe revestirnos, aunque yo sé que la tenemos, ya nos fue puesta. Pero esa vestimenta le compete a usted y a mí aceptar llevarla puesta. Es una decisión que solo nosotros podemos tomar. Ya Dios nos la dio, pero nos compete a nosotros ponernos la vestidura. Es como cuando un padre compra un traje nuevo a sus hijos. Depende del hijo si quiere colocarse las prendas nuevas o seguir con la ropa vieja. Así también es la palabra. Si usted quiere y desea en su corazón ser revestido de la nueva criatura, Dios llega a usted y a mí y nos está pidiendo entrar a nuestra vida, entrar a lo más profundo de nuestro ser y alumbrarnos desde esa oscuridad para que descubramos si realmente somos lo que pretendemos ser para Él. Porque pretender lo que nosotros pretendemos no significa que sea Dios en nosotros. Porque nuestra mente está atrofiada, nuestra mente está confinada a una manera de pensar limitada. Dios es infinito en su misericordia. Y esa sabiduría es la que Dios nos ha dado para que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Siguiendo con los principios de la palabra, yo quisiera que me acompañasen este día a Romanos capítulo 11.
Y en Romanos capítulo 11, al versículo 25. Romanos 11, 25 en adelante, hasta el 36. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Nos está volviendo a decir Dios lo mismo que le dijo Pablo a la iglesia de Roma. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Meditando en la palabra, Dios habló a mi corazón. Referente, hermanos, en lo que he venido compartiendo con ustedes en predicaciones anteriores. Nosotros venimos peleando contra principios que no entendemos. Cuando yo he estado hablando en estos días a través de la palabra, ¿por qué debemos de soportar las cosas que nos acontecen? ¿Por qué debemos de sobrellevar las cargas unos con otros, perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros? Ese principio cuesta entenderlo por la cautividad en que nosotros hemos vivido. Somos de dura cerviz y cuesta entender realmente, como dice la palabra, quién entendió la mente de Cristo. ¿Quién entendió el consejo divino? No hay uno debajo de los cielos. Por ende, significa que usted y yo no vamos a entender el consejo divino tan fácilmente. Y para poderlo entender, Dios usa su sabiduría para que a través de ella, usted y yo seamos despojados de nuestra vana manera de pensar o de nuestra vana manera de vivir. Y es bien contradictorio respecto a la vida del mundo. Yo catalogo mi vida de que está bien porque estoy en paz con mis padres, en paz con mis hermanos, en paz en mi matrimonio,
en paz con mi familia y puedo sobrellevar los conflictos de un trabajo, puedo sobrellevar los conflictos que se dan en los estudios, los conflictos que se dan el vivir en una comunidad, en una colonia, en una residencia, con los vecinos, el interrelacionarme con los demás. Si yo vivo en una vida donde no todo es color azul, pero puedo sobrellevar la carga, yo deduzco que estoy bien. Y la gente cataloga esas cosas y las evalúa en la vida de la otra persona, aduciendo de que esa familia o esa persona vive bien. No es por vista, sino por fe. Desde ahí nuestra condición es caída, porque la palabra nos reitera a todos los creyentes y los que no han creído que lean las Escrituras, porque en ella encontrarán la vida, dijo Jesús. Las Escrituras hablan de que no hay hombre que haga lo bueno, no hay ni tan solo uno, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué razón nosotros creemos que vivimos bien referente a la manera de evaluar del mundo nuestras vidas? Es una manera errónea cuando nosotros llegamos al Evangelio de creer que estamos bien y nos cuesta de reconocer que somos llaga podrida, como dice Isaías. No se sienta aludido. Lo hago porque la palabra de Dios así lo dice. Somos trapos de inmundicia, lo dice Isaías. La misma palabra exhorta que mejor, dice Job, no hubiese nacido y me hubiese muerto en el vientre de mi madre. Porque logra descubrir Job, porque logra descubrir Isaías la condición caída del ser humano. Logran verse tal como cada uno era cuando la palabra de Dios se reveló al corazón de ellos y descubrieron lo que eran ellos delante de Dios. Y veían las injusticias que sucedían alrededor de ellos. No referente a la vida del extraño, sino referente a la vida propia. Cómo es mi manera de actuar, cómo es mi manera de pensar, referente a lo que otras personas hacen contra mí o a favor de mí. De acuerdo a cómo a nosotros nos evalúan, así nosotros sacamos nuestras propias conclusiones y llegamos a decidir en nuestra manera de pensar caída qué es bueno y qué es malo. Cuando la misma palabra de Dios nos dice que Él, en Génesis, decidía para con nosotros qué era bueno y qué era malo. La Biblia nos reitera y dice que nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos lo que es bueno. No sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Aunque yo pudiera decirlo, yo sé cuál es mi derecha y sé cuál es mi izquierda. No sabemos realmente. Porque a medida que descubro mi condición, a medida que es desnudada mi naturaleza humana, descubro cuánta necesidad tengo de revestirme de la criatura de Cristo en mí. Me urge, me es necesario cambiar por mi salvación y la salvación de los míos. A medida usted y yo crecemos en ese principio divino, en el conocimiento de quién soy y qué es lo que hago en este siglo, logro descubrir realmente que el llamado de Dios es que seamos de bendición. Y para lograr descubrir que soy de bendición, no por el hecho de que yo regalo comida, no por el hecho de que yo ayudo económicamente a una persona, no por el hecho de que predico el Evangelio, no por el hecho de que yo oro por otros, no,
es por el hecho, como dice Pablo, me es impuesta necesidad, me es una impuesta necesidad de este evangelio, o sea, me ha sido puesta una carga. Jesús dice en su palabra, mi yugo es ligero y liviana mi carga. Venid a mí todos los que os encontréis cansados. Entonces, ese yugo, esa carga que habla Pablo, es ligero si yo aprendo a depositarlo en Cristo Jesús. Y depositarlo no es una oración, una frase que yo repito y la digo y la declaro con mi boca y todo fue hecho. Es una manera de rendirse. Es una manera en la cual usted descubre que realmente por más que usted intente cambiar el rumbo de su vida, no puede. Como la palabra dice, nadie puede añadir a su estatura ni un codo. Amén. Significa que usted y yo no podemos llegar a entender la mente de Dios si nosotros no nos rendimos a nuestra manera de pensar. Y lo dice su palabra, según lo que acabamos de leer en el 34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Puedo yo instruir al Señor? ¿O puedo yo descubrir la mente del Señor? Él se revela a sí mismo, dice la palabra. Significa que si Él no se revela a usted y a mí, yo no puedo entenderlo, porque lo voy a tratar de entender con mi mente. Una mente cerrada, una mente obtusa, una mente no renovada, una mente llena de corrupción, de envidias, de engaños, una mente que solo piensa en el yo. Primero yo, primero mis hijos, primero mi familia, primero mis amigos, los más cercanos a nosotros, a lo que dice que nosotros amamos. Y realmente, a la luz de la palabra, no los amamos. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, te encarezco, te lo pido, te lo suplico, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea que usted y yo necesitamos urgentemente tener cuidado de nosotros mismos. Porque en cuanto nosotros decimos sí a algo, nos encontramos de repente negando lo que hemos aceptado. O decidimos tomar un cambio en nuestras vidas hoy y mañana seguimos actuando mal porque no esperamos o no recibimos el resultado que esperábamos. En pocas palabras, yo voy a amar a mis hijos si mis hijos me obedecen, si mis hijos hacen lo que yo les pido, y si no lo hacen, ya mi amor queda condicionado. Si usted compara el amor de Cristo versus el amor que nosotros sentimos, están totalmente diferentes porque Dios no me pide un requisito. Simple y sencillamente, Él me ama tal como soy. Yo amo dependiendo si la persona me da lo que yo espero. Un ejemplo, a veces les exigimos a nuestros hijos el que obedezcan a muchas normas que nosotros imponemos en nuestros hogares, que estudien, que nos honren, que nos respeten, que no vayan tras caminos de corrupción, que su manera de hablar no sea tan impía, que no haya en ellos envidia, que no haya en ellos pleitos. Pero todo eso nosotros lo practicamos con nuestra manera de actuar. Tal vez yo puedo decir, yo no pleiteo en la calle, ya no discuto en la calle, pero cuando me veo a la luz de la palabra, yo con Dios discuto todos los días y peleo contra Dios todos los días. Es un espíritu, es una atadura en nosotros. Tal vez yo no peleo con mis hijos como antes, pero dentro de mí peleo porque no hacen lo que yo quiero o no van tras lo que yo estoy tratando de enseñarles.
ya hay un pleito en nosotros. Aunque no lo expongamos, aunque no lo digamos, pero si está leudado mi corazón, eso se transfiere espiritualmente, porque la vida del ser humano es espiritual, no natural. Somos espirituales, no carnales, dice la palabra. Entonces la vida de Dios se transmite a través del Espíritu. Si yo no lo vivo y no hay afabilidad en mi ser, nadie puede captar. Y aunque no lo captaran, aunque no lo entendieran, me es necesario dar el amor que recibo de Dios. Y si no lo he recibido, ¿cómo he de darlo? Fíjense, ¿por qué estoy hablando todo lo que estoy hablando con usted este día? Porque quiero que entendamos, hermanos amados y amigos que me escucha, amiga que me escucha, usted que oye el Evangelio por primera vez, usted que está en problemas en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su comunidad, usted que nunca ha oído de Jesucristo y que Él murió por usted en la cruz del Calvario, o usted que ya oyó de Él y lo aceptó como Señor y Salvador, ¿será realmente Él el Salvador que el hombre necesita? ¿O será realmente Él el que restaura? Eso solo usted y yo lo podemos descubrir. Y se revela, Dios se revela a cada uno, si usted desea que se revele. Si usted no lo desea, Dios no alterca contra usted. Dios espera pacientemente hasta que usted y yo procedamos al arrepentimiento para luego hablarnos de su amor y de su misericordia y de la vida que nos ha dado rica y abundante. Ese principio que yo estoy leyendo, quiero que lo meditemos en el versículo 31 y en el versículo 32 del libro de Romanos capítulo 11. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por la desobediencia de Israel, como lo habla todo el texto del capítulo 11, las ramas naturales del olivo fueron cortadas y fueron puestas e injertadas en sustitución de las ramas naturales, ramas del olivo silvestre. Esa rama de olivo silvestre es usted que ha creído en Jesucristo, que no ha nacido en Israel. Es a los que Dios nos llama gentiles. Fuimos injertados en el olivo natural. Y si la savia del olivo natural corre por nuestras venas o nuestras ramas, como ramas que somos en el olivo, quiere decir que la savia del olivo natural está en usted y está en mí. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la vida de Dios. Tenemos la santidad de Jesús. Tenemos el poder y la autoridad de Jesucristo, tal como cuando Él estuvo en la tierra. Pero eso no se puede ejercer si yo no permito ser transformado. Si usted no muere a esa verdad, no puede haber resurrección. No hay resurrección sin muerte. Corto es el hilo que separa ambas cosas. No puede haber obediencia si hay desobediencia. Dios no puede ser mi Señor si yo no le dejo ser mi Señor. No es confesión de boca, de labios que le confiesan. Es una aceptación porque se confiesa para salvación. Vino Él a nosotros a través de la confesión de que Él es nuestro Señor y Salvador. Pero no toma autoridad si usted no le permite. Cuando yo le permito ceder en mis áreas de debilidad, Él viene a ser Señor nuestro, Señor mío. Entonces Él empieza a enseñorearse en nuestras vidas y a gobernar nuestras vidas y a guiarnos en el camino de la verdad. Cuando habla de la desobediencia, fíjense lo maravilloso que es, hermano. Yo he venido hablando que qué difícil nos es callar cuando alguien nos grita. Qué difícil es no volver un golpe cuando alguien nos golpea.
Qué difícil es amar cuando las personas nos están odiando. Qué difícil es perdonar todas las ofensas. En participaciones anteriores yo les he hablado que nosotros debemos de sobrellevar las cargas unos con otros, de que el fuerte ayude al débil, de ser el ejemplo para la vida de otros, de luchar por rendirnos cada vez, porque si las personas se han levantado contra usted y contra mí, lo hacen para golpear nuestra vieja criatura, para que surja la nueva criatura. Una criatura que sea conforme al corazón de Dios. Porque si Dios está en nosotros, podemos vencer. Si usted permite que Él sea su Señor. Fíjese lo glorioso, que es lo que quiero compartir esta mañana. Esa persona que se levanta contra usted, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese anciano, ese niño, cuando alterca contra nuestra vida, nosotros, si obedeciésemos a no levantar mano contra ellos, a no abrir nuestra boca y proferir maldiciones o pleitos contra ellos, de no permitir que ni nuestra mente sea cautiva por un error. Tal vez yo no puedo actuar, tal vez yo no puedo hablar, pero no tengo dominio en mi mente y mi mente está cabildeando entre lo malo y lo bueno y estoy deseando lo peor para la otra persona. Nos es necesario ser cautivos también por la mente de Cristo. Nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que si usted no habla contra la persona o actúa contra la persona mal, pero su pensamiento sigue cautivo dentro de su mente, usted está peleando una batalla aunque no hable ni actúe, también le es tomado por pecado. Significa que usted tiene que vencer aún en su manera de pensar. Usted tiene que vencer aún en la manera en que usted ve. Porque a veces no decimos, no actuamos mal con las personas, pero con una mirada nosotros tratamos de matar a la persona o de decirles muchas cosas. Es pecado. Dios conoce nuestro corazón. Significa que hasta esa plenitud llega la gracia, de que haya un dominio de Dios en nuestros miembros, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestros oídos. Dios es dueño de todo. A Él le fue dado autoridad y dominio en todo. Significa que usted debe de irse rindiendo aún en su manera de pensar. Tal vez sus acciones y sus palabras no son las mismas, pero su mente cabildea de un lugar a otro. Tal vez no habla, pero su mente está peleando una batalla. Dios conoce las intenciones que hay en usted. Le es tomado por pecado. Si esa mente no es transformada, usted no puede alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere. Renovaos de vuestra vieja manera de pensar, dice Romanos 12:2. No es algo que yo estoy hablando de mi propia cuenta, está escrito en la palabra. Sujetando, dice, todo pensamiento a la autoridad de Cristo. Significa que a medida yo puedo vencer esa manera de pensar por medio de la palabra y por medio de su Santo Espíritu, yo puedo ir entendiendo poco a poco lo que Dios conmigo está haciendo. Poco a poco lo que Dios con usted está haciendo. Y lo que Él está haciendo es que usted vaya a la plenitud, como dice la palabra. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Lo dice Romanos 11:33. Qué profundidad de tener, como dice Efesios, para que conozcáis cuál es la altura, la anchura y la profundidad de la sabiduría de Dios. Es infinita. Nadie puede decir, ya lo encontré, ya llegué a encontrarlo. Esto va más allá de su manera de pensar. Y para poder tener esa mente transformada, es que Dios nos está golpeando externamente para que internamente
nosotros seamos revestidos. Como Pablo dice, mientras esta vieja criatura que hay en mí se va desgastando, dentro de mí se va renovando. O sea que Dios permite que nos golpeen por fuera, pero por dentro nosotros estamos siendo transformados. ¿Por qué Dios permite que nos golpeen los problemas? Para rendirnos en nuestra vieja manera de vivir. Y al ser renovados en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, podamos entender lo que Dios nos está tratando de enseñar que debemos hacer. Por eso dice la palabra, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Fíjese qué tremendo. Cuando una persona se levanta contra usted, él no sabe lo que está haciendo. O ella no sabe lo que está haciendo contra usted. ¿Por qué permite Dios que esta persona se levante contra mí? Porque usted es una hija y un hijo de Dios. Y Dios le quiere santificar. Y para santificarse, usted y yo, no es a través de lo que nosotros nos han enseñado una práctica religiosa. Que porque ora más, que porque lee más, que porque va a la iglesia, que porque ayuna, que porque vigila más. No. La santificación viene a través de la disciplina. Y a través de la disciplina usted es santificado. Usted es santificada. Yo soy santificado. No a través de la práctica religiosa, sino a través de una vida de consagración. Cuando usted aprende a callar y a no blasfemar y a discutir contra nadie, usted empieza a nacer de nuevo. Entonces la criatura de Cristo se va formando en nosotros. Y al formarse en nosotros, Dios nos está diciendo, mía es la venganza. Y la venganza de Él es hacer justicia. Y la justicia de Él también es salvar a esa persona que le está atacando. Fíjense lo maravilloso de Dios. Dice, pídeme las naciones por herencia y yo te las daré, dice Salmo. Si Dios quiere salvar esta nación impía y usted es un creyente, esta persona se va a levantar contra usted, va a pelear contra usted. Y al pelear contra usted, esa misericordia que usted ha tenido, porque siendo malos, fuimos perdonados en la cruz del Calvario, ese perdón que Dios nos está dando en la cruz del Calvario, nos lo dio por misericordia. Todo Dios nos lo dio por misericordia, aunque éramos desobedientes. Entonces, cuando esta persona alterca contra mí, esta persona está en desobediencia. Y dice la Biblia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Entonces, este principio de que esta persona se levanta a pelear contra mí, golpea contra mí, Dios lo permite para que descubriera el hombre que éste está en desobediencia. ¿Y por qué lo sujetó a desobediencia? Para que también reciba misericordia. Si él no pelea contra mí, no puede recibir misericordia. Por eso altercan las naciones unas contra otras. Le voy a leer un texto bíblico que está en la palabra de Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Capítulo 10, versículos 22, 10, 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Cuando yo leo el principio del capítulo 10 de Isaías, yo estoy viendo que Dios está permitiendo que el pueblo de Asiria se levante contra Israel. Asiria se levanta a destruir a Israel.
Y ese levantamiento que tuvo el pueblo asirio de levantarse contra Israel era el pueblo escogido. Estos no. ¿Por qué permitió Dios que se levantara Asiria contra Israel? Para tener misericordia de ellos. Y esa misericordia viene al pueblo de Asiria por causa de la desobediencia, de que este pueblo no se da cuenta que está peleando contra su pueblo, contra sus escogidos. Fíjense el plan divino. Este pueblo se levanta a pelear contra Israel y golpea a Israel. ¿Por qué lo golpea? Para que Israel sea perfeccionado en la sabiduría de Dios. Para que Israel entienda que este pleito contra él se ha levantado para también ser salvo. Porque están en desobediencia. Entonces, así, al estar en desobediencia, la misericordia alcanza a Asiria. Esa es la justicia divina. Y el pleito de Asiria contra Israel golpea a Israel para que Israel llegue a la estatura del varón que Dios quiere. Para que Israel ejerza el sacerdocio real que Dios le ha dado. Para que haga justicia. O sea que usted y yo necesitamos aprender a callar. Necesitamos aprender que a través del golpe nosotros mostremos el carácter de Cristo. Mostremos la mansedumbre de Cristo. Mostremos el amor y la misericordia de Cristo a este pueblo. Es la misma acción de Jesucristo en nosotros. Por eso nos dijo su palabra: mayores cosas haréis en mi nombre. Porque siendo pecadores y no entendidos en la palabra, Dios nos está usando para que el golpe que recibimos del extraño, el golpe que estamos recibiendo del extraño, rompa nuestra dureza y nuestra incredulidad y lo que aún no hemos entendido del plan divino en nosotros. Ese golpe llega un momento en que quiebra la roca. Al romperse surgen ríos de agua viva. Surge la luz divina en nosotros y logramos entender que esta lucha de este pueblo contra mí es para perfeccionarse Él en mí y en usted y hacerse más grande. Ahí es donde Dios nos dice que nos hace gigantes en la fe, nos hace hombres en batalla y podemos pelear no contra este pueblo, no a golpearlo como ellos nos golpean, sino a través del amor, callando delante de Él toda la congregación, como dice la palabra. Porque yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Cuando yo aprendo a callar, muestra misericordia contra este pueblo. Y surge la salvación para él. Porque surge la oración con sabiduría del pueblo de Dios. O sea, yo puedo entender realmente el instrumento glorioso que somos en las manos de Dios. Entonces, yo necesito interceder a favor de mi enemigo. Para que esa misericordia que yo tengo también alcance a estos. Por eso la palabra cuesta entenderla cuando nos habla Génesis 22:17. Mire lo que dice Génesis 22:17. Es lo que estoy tratando de explicarle. En Génesis 22:17 dice la Biblia. Leámoslo desde el versículo 16. 22, 16 y 17 de Génesis. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense qué tremendo lo que Dios nos está queriendo dar a entender. He jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. Oiga lo que estoy hablando. En el nombre de Jesús, Padre, le pido
que usted abra el entendimiento de aquellos que escuchan lo que voy a decir. Abre nuestras mentes. ¿Quién es su hijo? Por cuanto no me has rehusado, dice, tu hijo, tu único hijo. Si usted no ha rendido su vida a Dios, usted no puede entregar a su hijo. Ese hijo es en su corazón un amor enfermo. Usted no puede entregarlo a Dios porque usted piensa que su hijo se va a perder en las manos de Dios. Usted no entrega su matrimonio en las manos de Dios porque piensa que su matrimonio se va a destruir. Usted no entrega a su familia en las manos de Dios porque piensa que se va a destruir. Si usted no interviene en ayudar a su familia, en ayudar a sus hijos, en ayudar en el matrimonio, su matrimonio se puede perder. Entonces, ¿por qué se encuentra en los problemas que se encuentra? Porque usted quiere ayudarles. Porque usted quiere mantener firme su matrimonio y se le está destruyendo. Por cuanto no has rehusado darme a tu hijo, dice la palabra. Significa que para que usted pueda vencer en su matrimonio, ríndale el matrimonio a Dios para que Dios le ayude a ser un buen marido. Ríndale el matrimonio a Dios para que usted pueda ser una buena esposa. Ríndale el matrimonio a Dios, su patriarcado, para que Él enseñe a su vida y a la mía a ser verdaderos padres, a ser verdaderos hijos. Entonces, cuando yo me rindo a querer hacer yo las cosas, Él empieza a enseñarme cómo debo de actuar, cómo debo de vivir como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como amigo. Por eso pelea el hijo contra el padre, dice la palabra de Dios en los evangelios. Yo no he traído paz, he venido y he traído espada. El hijo se levantará contra el padre, la nuera contra la suegra, el hermano contra el hermano. Qué contradictoria es la palabra cuando nosotros no permitimos que Dios forme su consejo en nosotros. Eso que está luchando contra usted y contra mí es para destruir la dureza de nuestro corazón. Es para derribar la dureza de nuestra cerviz, de nuestra vana manera de pensar. Cuando la mente de Cristo se empieza a desarrollar, he entendido que debo de rendirme. He entendido que debo de callar. He entendido que no debo de regresar mal por mal, sino bien por mal. Y no estoy tratando de referir solo el texto bíblico, estoy tratando de vivirlo en mi vida personal. De no transgredir la ley. Porque deseos sobran en nuestros corazones de volver el mal. Pero es el momento cuando la ira llega, cuando el pleito está tocando a su puerta, de pedirle a Dios que le ayude a entregar lo que usted necesita entregar. O de hacer lo que usted necesita hacer en ese momento de crisis. Y le aseguro que Dios le va a decir lo mismo que a mí. Yo lo he permitido. Él permite que las cosas lleguen, no porque Él las pone en nuestro camino. Nosotros los hemos sembrado, esa es la semilla que hemos sembrado. Pero permite, no quita el castigo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Nosotros medimos la vara con que vamos a ser castigados. Y esa vara de corrección cuando llega, usted tiene que aceptar esa disciplina y aprender a callar. Y cuando usted calla, usted está entregando ese hijo que tanto ama. O sea, nos amamos tanto a nosotros mismos que el yo está gobernándonos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no hay nadie más que yo. Yo lo puedo, yo lo hago. Yo soy el mejor padre. Somos la mejor familia. Entonces muéstrelo. Muéstrelo. No son palabras, muéstrelo con sus hechos. Entonces cuando yo rindo a ese hijo, a ese yo, y empiezo a dejar que la cruz crucifique mi vieja criatura, que la cruz, al ser elevado, empiece a formarse en mí, yo empiezo a ser levantado en una nueva resurrección. La criatura que cayó allá en el huerto del Edén comienza a surgir en nosotros, la imagen que nos fue dada con el soplo que Dios puso de aliento en las narices.
de Adán. Comienza a surgir esa vida. Y empiezo a entender que aquello está golpeando a mi vida para bendición mía. Para ver más allá de lo que veo. Y cuando aprendo a callar, veo que Dios pelea mi causa. Y la persona que alterca contra mí, o se levanta contra mí, o pelea contra mí, Dios la aparta del camino. Probablemente Dios hable a su corazón para que se conviertan. Algunos van a obedecer, otros no van a obedecer. Esa es la herencia que Dios quiere que dejemos. Porque dice la palabra, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo puede usted ser padre de multitudes si no ha aprendido a amar a su prójimo? ¿Cómo usted va a pretender tener más hijos si los que tiene ya no los quiere ni educar? Y vienen más hijos siempre. Y es más carga para los padres. Tal vez yo no puedo engendrar ya un hijo, o no puedo ser padre de otro hijo, pero sí Dios me ha dado una iglesia. Y esa iglesia y esos hermanos son mis hijos, espiritualmente hablando. Y cómo cuesta corregir los errores de ese pueblo, pero Dios me está demandando que debo de ser ejemplo a ellos. Y si yo los deseo como una descendencia, necesito ser ejemplo para la gloria de su nombre. Pero esos hermanos, pero esas hermanas van a hacer imposible mi vida. Van a pelear contra mí, van a pelear contra usted. ¿Por qué permite Dios que se levanten? Para tener misericordia de ellos. Para que aquello que usted poco a poco va entendiendo, también estos lo entiendan. Así se transfiere el manto de Dios. Así se transfiere esa bendición divina. Que cuando uno va a los principios divinos y lo dice su palabra, que Él pudrirá, dice, el yugo. Él va a podrir el yugo que hay sobre nosotros. Dice en el 27 del 10 de Isaías, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo hace Dios para que el yugo del prójimo se pudra? Pudriendo el suyo, que ya no sea una carga para usted sobrellevar los problemas de los demás. Aprender a vivir en medio de la escasez, porque Dios a nadie desampara. Nunca va a faltar el pan en su mesa. Nunca va a faltar, ni ha faltado. Y si ha faltado, escuche y escudriñe su tienda. Tal vez está comiendo, aunque sea sal, con tortilla, o pan con queso, o tiene azúcar para un refresco. Y Dios así lo permitió. Y no aprendemos a callar. Y cuando escudriñamos nuestra tienda nos damos cuenta que por causa de nuestra desobediencia estamos viviendo lo que estamos viviendo. No es Dios quien lo impuso. Fue mi misma desobediencia. Y cuando reconozco que soy el culpable, no hay culpables más que yo. Y aprendo a callar, Dios bendice nuestras vidas. Es el pago de nuestra libertad. ¿Cuánto más no costará la libertad de sus hijos y de su matrimonio y de sus hermanos y de su familia y de los miembros de la iglesia? Pídeme las naciones por herencia y te haré padre de multitudes. Significa que si usted no muere, el árbol no puede dar fruto. Y eso que está chocando contra usted día tras día es para derribar en usted sus argumentos. Es para derribar en usted su carácter compulsivo, agresivo. Tenemos carácter de pleitos, de iras, de contiendas en nosotros. Por todo discutimos. Por todo altercamos contra Dios. Y
podría decirme usted, yo no peleo contra Dios, pero sí está peleando con su prójimo. Y no es creyente, con mucha más razón, porque por eso le estaba leyendo el texto de Asiria contra Israel. Estos no son cristianos, ni han creído, ni han oído de Dios, y Dios quiere que oigan de Él. Entonces lo mete en pleito contra Israel, para que este pleito ayude a Israel a crecer, y que a través de esta misericordia que Israel va a obtener por causa de poder callar, Él va a salvar a este pueblo también. Oiga lo sencillo del evangelio. Significa que si su marido es inconverso, se va a convertir si usted aprende ya a callar y a no pelear contra él, para que Dios honre su obra en usted, porque al que honra es a su Hijo. Y si usted deja que su Hijo Jesucristo se forme en usted y en mí, es a Él al que Dios le ha dado señorío y autoridad en los cielos y en la tierra. Y cuando dejo que esa criatura se forme en mí, a Él le fue dado tronos y principados. Puede destruirlos en la vida del no creyente. Puede destruirlos en la vida de los enemigos que usted tiene, porque también los quiere salvar. Esa es la justicia divina. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo de Dios muestre en este tiempo, porque lo dice su palabra. Vea lo que dice en el versículo 7 del capítulo 11. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué se endurece el corazón de los que antes eran creyentes? Para que usted aprenda a tener misericordia de ellos. Porque si no hubiese algún enemigo y todos nos llevásemos bien, entonces ¿cómo mostraría yo el amor, la misericordia? Tiene que haber un enemigo. Israel se volvió su enemigo por causa de la salvación de los gentiles. Entonces usted no puede levantarse contra Israel, ni de criticar por qué Israel no cree en Jesucristo. Es porque Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Para que yo muestre misericordia. Así como Él lo mostró cuando quizás ni sabíamos ni creíamos en Dios. Pero Él tenía un plan. Él quería también salvarnos a nosotros. Y para salvarnos a nosotros, endureció el corazón de sus hijos para que entrara la plenitud de los gentiles. Esa misma misericordia es la que Él quiere mostrar a través de Israel, de su pueblo convertido a los pies de Cristo, para que el no convertido acepte a Jesucristo. Pero esa misericordia no puede surgir en usted y en mí si no somos tratados de nuestra vieja naturaleza. Por eso es que peleamos entre nosotros. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fuimos escogidos en Él. Usted tiene un llamado como yo lo tengo. Usted podría decirme, yo no fui llamado a predicar, pero sí fue llamado a ser ejemplo. Porque el mismo Cristo que está en mi vida está en el suyo. No el mío, el Cristo en que yo creo es más fuerte y el suyo es más débil. Sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. El que no ha querido es usted. Dios está peleando contra usted. Por eso tiene tantos problemas. Por eso hay tanta escasez. Por eso hay enfermedad en su vida. Por eso hay división en el hogar con sus hijos. Por eso hay problema en el matrimonio. Por eso pelean sus jefes contra usted o sus compañeros de trabajo. Porque usted ha endurecido su cerviz como yo lo he endurecido. Y Dios quiere rompernos a través de la prueba, para que mostremos esa misericordia que ya tenemos. Somos vasijas llenas de Él, de su gracia. Pero no podemos dar todavía esa agua que brota en nosotros, porque hiel destilamos. De tanto golpe que recibió la roca, agua brotó. Por eso nos está golpeando, para que brote esa vida en nosotros. Para que mostremos esa mansedumbre. Para que mostremos ese carácter. Para que mostremos esa gracia de Dios en nosotros, para con los que no le han conocido. En especial te lo digo a ti, hermana, te lo digo a ti, hermano. Si tu esposa no es convertida, si tu marido no es convertido, si tus hijos no han llegado a los pies de Cristo, hay una carga en ti de ser ejemplo a ellos.
para que anhelen al deseado de las naciones. Y si no lo anhelan, es porque nos ha quedado grande el traje que Dios nos ha puesto. No estamos dando la estatura. No estamos entrando a la plenitud de lo que Dios quiere que entremos. Ese yugo se tiene que podrir y no se ha podrido en nosotros. Seguimos siendo esclavos de nuestra propia concupiscencia. Detractores, envidiosos, vanagloriosos, altivos, arrogantes, que no queremos que nadie nos diga nada. Y ni siquiera ejemplo es. Ni siquiera ejemplo es ni a sus hijos, ni a su matrimonio, ni a sus padres. Y estoy demandando del leño seco que sea ejemplo. Somos nosotros los llamados a ser ejemplo. Por eso está peleando Dios contra nosotros. Y mire lo que sigue diciendo en el 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué les ha enceguecido el corazón a sus familiares que no han creído? Para que sean abiertos a través de Jesucristo. Él sigue siendo el Salvador de su pueblo. Si a usted no le ha abierto el entendimiento, ¿cómo va a abrir el entendimiento de los suyos si usted es el ejemplo en medio de su hogar y no lo es todavía? Usted es la luz. Por eso la palabra dice, vosotros sois la luz, y la luz no se pone debajo del almud, sino sobre el almud. Se pone sobre la mesa, no debajo de la mesa, para que alumbre a todo el que entre en aquella habitación. Significa que usted es el ejemplo y van a desear a ese Dios en que usted ha creído. Pero ¿cómo van a desearlo si su vieja criatura no se ha rendido? Usted es una persona religiosa que asiste a un templo, canta, ora y oye la palabra, pero no permite que Dios forme su carácter en su vida. Él no es su Dios. Él es el Dios que oímos, pero no es el Dios de nuestras vidas porque no le hemos dejado gobernar nuestra vida. Cuán difícil es al hombre rendirse. No me refiero al hombre específicamente, sino también a la mujer. Por eso es que nos cuesta aceptar la realidad. Por eso es que usted tiene problemas en su matrimonio y los va a tener si usted no se rinde. Por eso va a tener problemas con sus hijos porque nunca ha sido un ejemplo. Y usted con sus padres porque tampoco obedece. Ni nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como hermanos, a vivir como verdaderos hermanos si nosotros no hemos aprendido a amar a los que están a nuestro lado, no importando cómo son. Si Él, siendo Dios justo, bueno y piadoso, tiene misericordia, cuanto más nosotros. Y Él quiere mostrar su justicia. ¿Cuál justicia? Si usted está haciendo la suya propia y no permite que Dios lo haga, ni en su vida, ¿cómo podrá salvar a los suyos? De eso es que, de ese Cristo resucitado es que yo le hablo. Y dice David en el capítulo 11 de Romanos, versículo 9, y David dice, se ha vuelto tu convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. O sea que usted va a caer, usted tiene que caer. Esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar, ese estilo de vida que usted lleva debe de caer para que haya retribución, dice la Biblia. Mientras usted no puede ser retribuido. Retribuido significa que usted no puede ser lleno de la bendición de Dios si usted no se niega a sí mismo. Lo dice la palabra, leámoslo en el capítulo 11 de Romanos, versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Eso que usted come se le está volviendo una trampa. Está perdonando a su familia hoy y mañana está peleando contra ellos. Se le está volviendo una trampa y ya no sale de ese laberinto. ¿Qué dice el 10? Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Así estamos viviendo. Todos los días hay un azote sobre nosotros porque no hemos querido rendirnos. Si no es de una cosa, es otra. Si no es las finanzas, es la salud. Si no es la salud, es el matrimonio. Si no es el matrimonio, son los hijos. Si no son los hijos, son con los vecinos.
Si no es con los vecinos, es con la iglesia. Total, nunca podemos vencer. Y dice la Biblia que a él nadie le ha vencido. ¿Y por qué nosotros estamos derrotados? Porque no nos queremos dejar vencer. Significa que él va a seguir altercando contra usted, no porque él lo permita, sino que el problema va a estar tocando a la puerta de su casa, va a estar tocando a la puerta de su vida, día tras día, hasta que usted acepte que está equivocada su manera de vivir. Por eso hay muchos enfermos, dice la Biblia, porque comemos la cena del Señor indignamente. No sabe tragar el pan que Dios le ha dado de bocado. Este es mi pan, dice. O sea, como quien dice, hermano, yo le voy a dar al hermano que más mal le cae y aprenda a digerirlo, cómalo. Porque al final es dulce como la miel. Hermano, hermana, amigo que me escucha. Cuán difícil es al hombre entrar al reino de Dios. Porque son dos principios, ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Ni siquiera lo hemos visto. ¿Por qué lo digo? Porque su palabra me lo dicta. Y se lo voy a leer para la gloria de Dios. Y está en Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace, no puede ver el reino. Somos nacidos, pero no hemos visto el reino. El reino de Dios, verlo significa que usted debe tener la actitud, la conducta, la estatura de ser ciudadano de ese reino. Pero llevamos la ciudadanía de lo natural queriéndolo meter en el reino espiritual. No cabe, la puerta es estrecha. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Una cosa es verlo y otro es entrar. Y para entrar solo se entra a través del agua y del espíritu, a través de la palabra y de la gracia de su espíritu. O sea que solo el espíritu lo puede conducir si se deja guiar por el espíritu, si deja de ser usted quien se gobierne. Por eso es que Dios trata su vida y la mía, para que nosotros podamos entrar al reino. Cuando yo entro a ese reino, soy padre de multitudes para la gloria de nuestro Dios. Es padre usted de multitudes para la gloria de Dios. Usted puede pedir las naciones como herencia. ¿Cómo se las va a dar Dios a usted si ni siquiera a sus hijos ha aprendido a amar? Porque cuando le dé las naciones, o le dé una familia, o le dé una iglesia, usted debe de aprender a amarlos. Por eso Dios nos está exhortando. El endurecimiento que Israel tuvo fue para que nosotros entrásemos la plenitud de los gentiles. Esa gracia está sobre nosotros para que la gracia forme misericordia y pueda yo heredar las promesas que a Abraham le fueron dadas. Y lo dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9 dice en el 27: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No todos entran por la puerta estrecha. Cuán difícil me va a ser entrar en esa puerta, porque para entrar, como dice la palabra, que es más fácil que un camello entre
por el ojo de una aguja, dice, que un rico. Y nosotros tildamos a los ricos, al que tiene dinero, al que tiene posesiones. El rico es usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos la ayuda de Dios y queremos seguir viviendo como queremos. Somos ricos en conocimiento propio, en consejos personales, queriendo hacer lo nuestro. Ese es el rico. No acepte el consejo. Solo detractamos y vemos hacia afuera, nunca vemos lo nuestro. Cuán difícil es a un rico entrar al reino. No es el que tiene posesiones. Es el que teniéndolo todo, no echa mano del reino. Y usted lo tiene todo, yo lo tengo todo y no echamos mano del reino. Está echando mano de lo que usted es. Eso no entra al reino. No hay nada impuro que entre al reino. Solo es su Hijo el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Si usted no se deja discipular por Él, usted no va a llegar al Padre. Perdóneme lo que le digo, pero es una verdad. Deje que la prueba, deje que la escasez, deje que la enfermedad quebrante su corazón, porque entonces correrán de su corazón y del mío ríos de agua de vida para la gloria de Dios. Y seamos instrumentos de Dios en este tiempo para salvación de los nuestros y de nuestros amigos y de nuestras ciudades si lo soñamos en Él. En Él somos vencedores. Él nos hizo cabeza y no cola. Ánimo, pueblo de Dios. Ánimo, hermana, ánimo, hermano, ánimo, amigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Pero si usted permite que Dios le forme, Dios le va a hacer vencedor para la gloria de su nombre. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu consejo y por tu palabra. Guarda a cada uno de nosotros en tu completa paz y que la luz de tu evangelio resplandezca en cada corazón. Alúmbranos para que podamos ver, Señor, lo que tú deseas que veamos y vayamos tras la vida que tú nos has ofrecido. Perdónanos por todos nuestros pecados y ayúdanos día tras día en ser verdaderos hijos e hijas tuyos para la gloria de tu nombre. Bendice nuestras ciudades, bendice nuestras comunidades, bendice a nuestros vecinos, sálvalos y ayúdanos a ser ejemplos en medio de ellos para la gloria de tu nombre. No les tomes en cuenta sus pecados, mi Dios, y sálvanos por tu amor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y sean fortalecidos en el poder de su palabra. Bendiciones, hermanos.